Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario que me estén viendo. Yo me llamo Mariana y tengo 8 años. Solo comenzar con mi papá presente. Buenas noches, estamos de vuelta con el video número 145. 145. El tema, ¿qué hacer para lo que se Viene. ¿Qué hacer para lo que se viene? Desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista material y sobre todo desde el punto de vista de todo lo que va a acontecer y que tenemos que estar apercibidos en el espíritu, ¿no? Y también de lo material les recomiendo el canal The Mexican Family. ¿Perdón? Que les recomiendo el canal The Mexican Family. ¿El canal qué? The Mexican Family. Ay, no recomiendo ni un canal, Mariano. Ahí nomás. Es una pareja que no están, digamos... No están en el sistema, o sea, hablan bastantes verdades. Sí, pero no hablan de las cosas de Dios. Pero hablan verdades que están en la palabra de Dios. Increíble, ¿no? El Señor utiliza... Yo cuando descubrí ese canal, cada vez que veía los videos, se me caía más la mandíbula. O sea, ellos están siendo usados por el Señor. Hay muchos que aún sin haber tenido la metanoia de acercamiento a Dios en Jesucristo, están siendo utilizados. ¿Sí? Dios utiliza a quien les place para despertar y que la gente salga de la máquina. ¿Sí o no? Sí. Ya. Vamos. O sea, antes de entrar a la oración, Mariano, hay muchos que están hablando, ¿De qué? por ejemplo... Ovejas dando en círculos. Por ejemplo, el hermano Fato habla de caballo rojo, que esto va a salir en el 2023. ¿Qué es el caballo rojo, Mariano? El caballo rojo verás, si mis cálculos no están mal, la guerra. La guerra. Pero ya hay una guerra ya en el 2022, que es la guerra de Rusia con... Ucrania. Pero esa guerra se va a acentuar en el 2023. Va a comprometer a otros países. Y la cosa se va a complicar. Y si hay guerra, ¿qué trae? Pero ¿por qué hay dos potencias mundiales, Estados Unidos y Rusia? O sea, es más, Mariano. No se trata de Rusia solamente. Rusia está alineado con China. China. Japón. Por ahí se habla también que hay cierto acercamiento. Pero Japón es un tema aparte. Más bien con Libia, con Líbano, con Siria, con todos los países del Mediterráneo que ven de lejos a Israel. ¿Sí o no? Sí. Por ejemplo, creo que en la India hacen hechicería de serpientes. Claro. Pero en realidad no le están hechizando, sino que la serpiente lo toma como una amenaza. Ya. Es más, están pronosticando que va a venir otra pandemia fuerte para el 2023. Sí, y es Tan fuerte, que es superior al COVID. tan fuerte, Que es como una fiebre que en 2 días ya está muerto. es tan fuerte que En menos de 2 días ya está muerto. así dicen que se está pronosticando una pandemia que esta actual no es nada comparada con la que va a venir. Pero O también sea, se viene pandemia, se viene hambruna, sí. se viene más guerra. Y el objetivo justamente es reducir a la población, ¿no? Esa es la Agenda 2030. Y Rusia está hasta el cuello de cólera con Estados Unidos. Siempre ha habido
un antagonismo entre Estados Unidos y Rusia, siempre. Pero antes eran aliados, ¿no? No, nunca han sido aliados. ¿Mm? Solamente fueron aliados en la Segunda Guerra Mundial para ir contra Alemania. Se unieron de una manera indirecta, ¿no? Pero luego, ¿qué pasó? De ahí vino la Unión Soviética, se disolvieron. Sí, ellos siempre han sido un país que está en contra de Estados Unidos hasta hoy en día. Pero no vamos a entrar a profundizar políticas, porque ese no es nuestro canal. Ujú. Solo que este mensaje va para todos los que todavía no se dan cuenta y no salen de la matriz, ¿no? ¿Sí o no, Mariano? Sí, No salen de la matriz. sí. Que viene algo muy fuerte, lo dicen los economistas, lo dice el Foro Económico Mundial. Hoy he visto otros videos fuertes de financieros que también están pronosticando una caída, una recesión muy fuerte. Y al final se viene también otra pandemia que por ahí dicen que de cada 3, 2 mueren y 1 sobrevive. Entonces hay que estar apercibidos. ¿Qué hacer? Vamos a pedir la dirección de Dios en primer lugar, ¿no? Pero, ¿dónde se creará esa pandemia? Igual que el coronavirus fue Dicen, creado en China. algunos dicen que va a surgir en Israel, ¿no? Y bueno, Yo más bien creo que de China, porque si el coronavirus salió de China, de donde salga, Mariano, no interesa si es de Israel, de China, al final va a salir, ¿sí o no? sí. Pero Va nos a salir. vamos al país más lejos de ese lugar para Al que final llega, Mariano. ah, Si sale en Israel, llegue a todo el mundo. salió de China, llegó a Latinoamérica. Sale de Israel, va a llegar a Latinoamérica. Es cuestión de tiempo. Ah, Es cuestión de tiempo. Al final la cosa va a ser más complicada. Y ahí sí, la cosa va a ser más complicada, mucho más complicada. Entonces, ¿qué hacer? Pidamos la dirección de Dios. ¿Hacemos la oración, Mariano? Ya. Dios te pido que no se olvide por ponerte en algo para Gloria la al gloria Señor. para que todo mi Padre le pido que Mi me alma te acerque a mi alaba. corazón. Oh Padre de nuestra boca, que no nos des mundo no podía en tu palabra. Gracias, mi gloria, que no fue tu nombre. Gloria a Dios. ¿No? Debemos, ¿qué hacer, Mariano? Prepararse. Prepararnos. Prepararnos en primer lugar espiritualmente. Lo espiritual está encima de lo material. Esto es contundente. Prepararnos espiritualmente significa hacer la voluntad del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la voluntad, Mariano? ¿Cuál es la voluntad del Señor Jesucristo? Hacer justicia con misericordia y caminar con humildad. Pues correr a hacer más justicia, amar la misericordia y caminar en humildad. Esto el Señor me lo ha puesto hace muchísimos videos, antes de conocerlo al hermano Fausto. Muchísimos, ahí están los videos en el Creo que desde el video 100. No, con el video 100 nos hemos alineado ya más bien. Ya cuando empezamos a escuchar hermano Fausto. Pero esto trata del video 60 o 50 probablemente. La cosa es que mucho más antes, sin saber, sin conocer a profundidad, el Señor le había puesto en nuestro corazón que debemos hacer justicia. Entonces, ya no hay tiempo, Mariano. Como dice en la época de Noé, ¿qué hacía la gente, Mariano? La gente... En la época de Noé. Aparte de que había mucha maldad,
la maldad había crecido a pasos gigantados y actualmente también está creciendo la maldad, ¿sí o no? Mariano, Sí. concéntrate. ¿Qué hacía la gente en la época de Noé? Se burlaba de Noé y eran malos. Ah, se burlaba de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Como en la época de Noé se casaban, se daban casamientos, o sea que la gente vivía su vida como si nada pasara. Es lo que está ocurriendo hoy en día. La gente está preocupada en sus cosas, en sus proyectos. Sí. Pregunto, ¿y en sus proyectos están los caminos de Dios? Muy pocos, ¿no? Muy pocos. La gran mayoría ha dejado de lado a Dios. La gran mayoría. Entonces, hay que volver ¿a dónde? Al camino. Al camino de Dios. Hay que clamar al trono de gracia. ¿Qué clamar? Gracia y Misericordia. misericordia. Para el pronto auxilio en la tribulación que se va a venir en este 2023. Un año por todos lados. Lo he escuchado del hermano Fausto, lo he escuchado de otros hermanos, lo he escuchado de economistas, lo he escuchado de políticos, lo he escuchado de financieros, o sea, todo concuerda. Sí. Se viene algo, es más, hasta los que están pronosticando una pandemia, que pues la actual pandemia va a ser pues como un pequeño resfriado para lo que se viene. Dicen que de 3, ¿cuántos mueren? De 3, 2 mueren y 1 queda vivo. O sea, 2/3. Eso está fuertísimo. Y luego va a haber una pandemia que es peor que las 2 primeras. O sea que está fuertísimo. Entonces tenemos que apercibirnos. Y es hora de agarrarnos del Señor Jesucristo. ¿Qué dice la palabra de Dios, Mariano? Pero El que es santo, en primer lugar, ¿por qué Alemania va a soltar un virus que sabe que va a llegar a todo el mundo y lo va a contagiar a todos? ya. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que es santo, Sea santo. santifíquese más. ¡Ah! El que es inmundo, siga siendo inmundo. El que es justo, haga más justicia. Y el que es humilde, ¿Ah? Sea más humilde. Pero ya lo dijiste tú al inicio. Hacer justicia, amar misericordia y caminar en humildad. Estas 3 cosas nos demandan y tenemos que ya ponernos la camiseta. Si hacíamos poca justicia, hay que hacer más justicia. Si amábamos poca misericordia, hay que ser más misericordiosos. ¿Sí o no, Mariano? sí. Ya, y además, algunos dicen, ya no guardes nada. El que siente en su corazón guardar alimento, hágalo. El que no siente en su corazón, no lo haga. Pero sea que guardes alimento o no guardes alimento, claro que la lógica dice guarda alimento, esa es la lógica, pero al final es el Espíritu de Cristo, Mariano. Sí. ¿Sí o no? Sí. Porque el Señor, Mariano, el Señor va a empezar, el juicio ¿dónde empieza? Por la casa de Dios. Por la casa. Sí. Va a probar a todos los que dicen ser cristianos, los va a probar a todos. Y aquel que no esté apercibido, ese va a caer, es el primero que va a caer. Sobre todo los fariseos hipócritas, que por afuera están bien limpios, pero por dentro no es lo que muestran. Sepulcros blanqueados. Por eso que el Señor aborrece. Y la apostasía que está llegando a la iglesia, ¿no, Mariano? Sí, la apostasía. La apostasía hace que todo conjugue. Imagínate, Mariano, que el próximo año empiece una guerra nuclear. Imagínate. Imagínate las consecuencias. Y hay noticias. Y si Estados Unidos está aliado de Perú. Mejor dicho,
el Perú va a recibir, Mariano, todas las consecuencias, así como todo el resto del mundo, de que se ocurre una guerra nuclear, por ejemplo, una guerra de varios países ya, mundial, como algunos dicen la Tercera Guerra Mundial. Entonces, la gente va a estar, y a esto se le suma una pandemia que el mismo Bill Gates dice. El Bill Gates ha sacado un libro, Cómo sobrevivir a una pandemia extremadamente... ¿Quién pues, es Bill Gates? Bill Gates... ¿Era presidente de Estados Unidos? No, Mariano. Es el dueño de Microsoft. Es el dueño de Microsoft. Que muchos no lo ven con buen ojo. No quiero entrar en más temas porque no quiero que me corten el video. No entres a esas preguntas. Yo menciono a Bill Gates porque Bill Gates en el 2017 pronosticó la pandemia. Nadie le hizo caso. Es más, hasta los Simpsons lo han dicho. Hasta los Simpsons. Y ahora, recientemente ha salido, yo no veo los Simpsons, pero me entero por las noticias que me llegan de personas que sí ven. Y ha salido los Simpsons, y ahora tú lo has visto, Mariano, este resumen. ¿Qué dice los Simpsons? Que el próximo 2023. No, en primer lugar decía de que todos están amarrados al sistema y de que... Mira, los Simpsons dice todo el mundo está amarrado al sistema. O sea, para no decir que el sistema lo tiene a todos bajo su dominio. Y también de que pronosticaron en la noticia de que China estaba en contra de Estados Unidos. Siempre lo ha estado. Pero ¿qué más dice? Que se desata una guerra mundial. Una guerra. Así dicen los Simpsons. Yo no veo los Simpsons, pero da la curiosidad los Simpsons o la gente que maneja este programa de dibujos animados, hablan de muchas verdades. También las películas. Por ejemplo, del domo, ¿no? Ellos saben Sí. del domo. Sí, también. ¿Qué hacía uno dentro de uno de los Simpsons? Que una pelota cayó No, porque yo y... lo explico mejor. De que estaba jugando, ¿cómo se llama? Béisbol, y la pelota cayó hasta arriba y se rompió como un vidrio que estaba arriba y cayó a cantidad de agua. Ya saben ellos que hay un domo que separa este cielo que respiramos con el agua que está arriba, que hay tantas aguas como aguas hay abajo en el mar y en los ríos, ¿no? Y esas aguas fueron las que las arrugas se abrieron en la época del diluvio, ¿sí o no? Sí. Y ahí fue que se inundó toda la tierra. Evidencias por todos lados hay de la inundación. Y ese no es tema ya de discusión. O sea que, crean o no crean, hay que rogar a Dios que no ocurra, pero ya hay tantas alertas que más vale prepararse. Más vale prevenir que lamentar. Exacto. Hay que prepararse haciendo la voluntad de Dios. El que está en enemistad con su hermano, ya es hora de amar al enemigo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo bendigo al hermano Felipe Santiago Canepa. Lo bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Y que el Señor Jesucristo tenga misericordia de todos sus hijos, aún de aquellos que probablemente empezaron bien y ahora no están tan bien, que digamos, porque están pasando momentos difíciles, pero que el Señor sea quien juzgue. Aprendí la lección, ya no juzgar, sino bendecir y orar También. Orar por todos, orar por los que uno cree que ya, pues ya no están siguiendo el verdadero evangelio. Hay que orar, así como a nosotros nos miran como que nosotros ya no estamos siguiendo el verdadero evangelio, pues orar los unos por los otros. Al final, en la hora de la prueba se va a ver la gran verdad, pero el Señor va a cuidar a su pueblo. Sí. ¿Cómo? No lo sé, no lo sé.
Pero para eso tenemos que estar apercibidos, ¿no, Mariano? Sí. 2023 es un año muy complicado para todo el mundo. ¿Y 2024? Los que sobreviven al 2023, el 2024... Estarán más muertos que... Ya, los que están muertos, muertos están. Hasta el día de juicio nada más. De los que sobrevivan, pues el Señor va a probar. Además, después de la siguiente pandemia, hay una pandemia que... No digas más, simplemente di que se aproxima una posible pandemia, digámoslo así. Aunque ya lo ha dicho Bill Gates, ha sacado un libro, Cómo sobrevivir a una pandemia muy feroz. Sí. Y pues está hablando verdades ahí. Que yo estoy a favor de Bill Gates, no. Yo sé quién es Bill Gates, ¿no? Y que el Señor va a juzgar a todos los que están con los hilos moviendo pues el ajedrez. ¿Cómo está moviendo el ajedrez, Mariano? Con los hilos. O sea, pues sea, la élite, ¿no? La élite, la gente de poder que está encima de los... O sea, que todo lo que controlan, o sea, toda la élite, la ONU, todo... Ya, no menciones, no, simplemente di élite, nada más. La élite, al final, todo son como títeres que Satanás, el sistema, lo gobierna. Bueno, pero así está escrito en Apocalipsis. Que va a llegar la hora. Sí. Va a llegarle la hora al mundo. Así como cuando estaba el Señor Jesucristo y que le dijo a quien lo vendió, ¿no? Sí. Quien lo vendió por una bolsa de monedas, ¿quién lo vendió? ¿Qué? ¿Qué apóstol fue el traidor? ¡Ah! Judas. Ya. Y a qué le dijo el Señor Jesucristo, anda, haz. Lo que tienes que hacer. Porque la hora del maligno es su hora. Pero es un pequeño lapso nada más. Pero después el Señor resucitó y llevó cautiva a la cautividad. Y nos dio la gracia de la salvación, de la vida eterna. Y no por obras. ¿No, Mariano? Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Apercibirse haciéndonos un autoanálisis con el Espíritu de Cristo para ver en qué estamos fallando. Sí. No es cuestión de orar solamente, ni de ayunar, no, de hacer justicia. Aunque a algunos eso le cae como limón a la herida. ¡Ah, justicia! Hacer justicia. Ama la misericordia y camina en humildad, porque cuando venga el Señor Jesucristo va a separar a la derecha los que han hecho justicia. Y a la izquierda... Los que no han hecho justicia, apartados de mí, hacedores de maldad, no han hecho justicia. Porque aquel que no hace justicia es un hacedor de maldad. Porque sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, dice la palabra de Dios, es un pecado. ¿Eso qué significa? Que la persona sabe hacer el bien y no lo hace, es un hacedor de maldad. Porque no está llevando la justicia como debe ser. ¿Sí o no, Mariano? Sí. Entonces, ya lo dijiste, lo que dice en Miqueas 6:8. Y hacer justicia, amar misericordia, caminar en humildad. Eso es ya. Y cada uno de nosotros tenemos que hacer pedirle a Dios que nos enseñe en qué estamos fallando. ¿Sí o no, Mariano? Sí. Y aquel que siente guardar alimentos, guarde. Aquel que siente salirse al campo, vaya. Al final, el Señor va a guiar a cada uno de sus hijos. El Señor va a guiar, Mariano. Sí. Pero ya es hora de ir al campo y hacer, porque la miel es mucha y los obreros son pocos. Necesitamos apercibirnos. 2023, un año muy complicado. 2022 hace un año de periodo de gracia. Hace un año de periodo de gracia.
para muchos que todavía no se aperciban, siguen en su religiosidad. Al final, Mariano, la obra es del Señor Jesucristo. ¿Es de nosotros? No. Somos vasos de barro nada más. Él nos usa para dar su palabra. Y aquel que cae la semilla en terreno fértil, pues Él va a hacer lo que tiene que hacer y lo que el Señor le va a poner en su corazón. El que no, siga su camino. Siga su camino. No queda más. Entonces, a prepararnos. 2023, año muy complicado. Roguemos a Dios que lo que dicen los políticos, que lo dicen los economistas, que lo que dicen los financieros, que lo que dicen los hijos de Dios que tienen muchas revelaciones, que se hayan equivocado. Todo es como un engranaje, Mariano, que está armándose de forma tal que es difícil que se equivoquen, porque la información viene de diversas fuentes, ¿sí o no, Mariano? Sí. Entonces, ¿tú y yo qué debemos hacer? Hacer justicia, amar misericordia y caminar en humildad. Eso es todo lo que debemos hacer. Si queremos guardar el alimento, lo que el Señor ponga en nuestro corazón. Y esto es secundario. Para uno es prioritario. Aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y aquel que pierda su vida por el Señor Jesucristo, La salvará. la salvará. Entonces, a percibirnos, hermanos. Y aquel, tu amigo que me estás escuchando, yo no te predico como los religiosos, porque yo no vengo de ninguna religión. No vengo de ninguna congregación presencial. Estuve, se puede decir, tan cortísimo tiempo en una congregación virtual porque el Señor me lo permitió para aprender lo que aprendí y salí corriendo de ahí también. Y hoy en día el Señor me dirige. ¿Quién es mi maestro? ¿Quién es tu maestro? Dios. Él Jesucristo. nos enseña. Él día a día nos orienta y Él nos corrige en todo, porque no somos perfectos. Lance la pila a quien es perfecto. ¿Sí o no, Mariano? Sí. Entonces, esas tres cosas que tú le has dicho, Hacer es la base. justicia, amar misericordia y caminar en humildad. A correr. Ora por tu familia. Ora por tus familias que no conocen al Señor. Oremos, porque yo también tengo familiares que no conocen a Dios. Oremos por ellos. Oremos por nuestros seres queridos, porque lo que viene es algo muy, muy fuerte. Y eso el Señor también ha puesto en mi corazón. Diles, tú que no estás siguiendo los caminos de Dios, no te predico para que te vayas a una religión, no. Huye de las religiones. Busca a Dios en Jesucristo. Él te va a guiar. Como a mí me guió, a mí nadie me predicó. En una madrugada el Señor me dijo, ven, pero me trajo con dolor. Y yo dije, heme aquí. Por eso digo, Mariano, el Señor, la obra lo hace Él. Ponemos la semilla, otro riega, otro cosecha. Al final, la obra es de Dios. Pero ya no hay tiempo. Periodo de gracia se está acabando. Roguemos a Dios que se prolongue un poco más. Que la misericordia de Dios por aquellos que todavía tienen que llegar a sus pies. Porque, Mariano, todavía hay muchos que están seleccionados, escogidos, pero todavía no están apercibidos, no están poniendo a Jesucristo como primer plano, sino hacen sus planes. ¿Qué ocurrió con que hacía sus planes, Mariano? Ahí dice la Biblia, en una parte, he ganado mucho, tengo muchos granos, muchos cereales, pues el próximo año comenzó a planificar. ¿Qué dijo? Insensato. No sabes que esta noche vienen por tu alma. ¿De Pero acuerdo?
pero siempre tenía una duda en esa parábola, de que él solo planeaba cosechar más, tener más. Planeaba para sí mismo, mas no para el resto. O sea que demuestra ser una persona egoísta que solamente quiere ganar más y más y más. Como muchos, como la gran mayoría, como casi todos. Buscan, alguien me puede decir, pero es lo más normal, sí. Siempre y cuando dentro de tus planes estés pensando en tu prójimo. ¿Sí o no, Mariano? Sí. Siéntete bonito. Tu prójimo es lo primero. Y lo segundo eres tú. Exacto. Eso yo ya lo entendía. Tu prójimo es primero. Porque tú ya conoces a Dios. Esto es para los que conocen a Dios en Jesucristo. Porque ya ocurrió metanoia en ti. No te preocupes de tu salvación. Preocúpate de la salvación de tu prójimo. Es ahí la obra que hay que hacer. Nosotros ya somos escogidos. Yo soy un escogido por la misericordia de Dios. Mi hijo también. De mis familiares, solamente lo que el Señor, en su grande misericordia, toque su corazón. ¿No? ¿Sí o no, Mariano? Sí. Así como estamos haciendo bastante para preparar a tu mamá, también, ¿sí o no? Sí. Galle, que recién está con sus 3 añitos, mis hijos mayores, que pues siguen cada uno su rumbo. Gloria a Dios. Dice su palabra, sé salvo tú y tú. Casa. ¿Y eso qué significa, Mariano? O sea, que Dios santificará tu casa y a ti. Y si aún en su casa no conocen a Dios en Jesucristo. Que tenga misericordia. Pero su palabra se cumple. Sí. Sé salvo tú y tu casa. Y aquel que tiene fe dirá, mi casa es salvo por la sangre bendita de Cristo Jesús. ¿Sí o no? Sí. Aunque todavía tenga hijos que no los conocen. Pero hay que orar. Clamar ante el trono de gracia. ¿Qué clamamos? Hacer justicia, amar misericordia y caminar en humildad. Pero ante el trono de gracia clamamos. Gracia y misericordia. Gracia y misericordia. Esto lo vamos a necesitar mucho para este año que viene. Bien, hermanos, bien, amigos, estimados conocidos y para los que recién nos están conociendo. No hablo yo de escatología, no hablo de dogma. El que quede en el rato de pretribulación, sé feliz en tu rato de pretribulación. El que quede en el rato post-tribulación, sé feliz en tu rato post-tribulación. Ni el rato pretribulación, ni el rato post-tribulación te va a salvar, sino lo que tú hagas para que estés en el lado derecho. ¿No? Lo que tú hagas para que estés en el lado derecho. ¿Y qué tiene que hacer? La voluntad de Dios. Así es. Hay una canción nueva que está queriendo entrar en composición. Solamente voy a agarrar, ¿no? Aleluya, yo te alabo. Aleluya, yo te alabo. Cuán grande es tu amor. Esto en todas las canciones siempre digo, cuán grande es tu amor. ¿No? ¿El amor de quién? De Jesús, de Jesucristo, ¿no? Aleluya, yo te alabo.
Rey de Reyes, cuán grande eres mi Dios en Jesucristo. Grande y misericordia y lento en tu ira. Aleluya. Aleluya. Te adoramos. Bendito Señor. Por ahí más o menos la canción, ¿no? Gloria a Dios. Dios es grande y maravilloso. Por Él vivimos. Por Él morimos. Por Él morimos. Tuya es la gloria. Tuya es la honra, tuyo es el reino. Tuyo es el poder de Cristo Jesús. Tuya es la majestad, Señor Jesucristo. Tuya es la magnificencia, que más Mariano. Tuya es la excelencia de Cristo Jesús. Tuyo es el poder. Tuyo es el poder, tuyo es el honor, tuya es la justicia, tuya es la santidad. Santo, santo, santo. Dios Todopoderoso, creador de los cielos, de la tierra, de la fuente de las aguas. Gloria a Dios. Tuya es la misericordia. Y tú tienes misericordia de quién tú quieres tener, Señor. Gloria sea tu nombre por los siglos de los siglos. Los siglos. Nos despedimos. Hay que apercibirnos. 2023, año muy complicado. Y aquel que no esté apercibido va a ser arrastrado. Mañana nos despedimos. Ya. Chao, bendiciones, hasta la próxima, Dios mediante. Bendiciones hasta la próxima, Dios mediante.